hubiéramos querido abordar más, pero hablamos acerca de la angustia. Y vimos que la angustia impide que se puedan realizar planes. Aunque uno tenga planes, tenga intenciones y uno quiera hacer muchas cosas, pero nada se puede concretar, nada se puede realizar. ¿Por qué? Porque hay angustia. Vimos que la angustia dice, lo que Dios espera es que nosotros clamemos, dice, los que clamaron, Dios los escuchó. Y entonces dice, Dios les levantó, les envió libertadores. Y ciertamente el Señor Jesucristo es nuestro Salvador, es nuestro libertador, es nuestro Señor. Sin embargo, Él ha establecido 5 ministerios. Amén. Esos 5 ministerios son esos libertadores que se han levantado. ¿Para qué? Para ayudar a aquellos que se encuentran en medio del asedio. Y entonces eso fue lo que vimos en la mañana. Ahora yo quiero que usted me acompañe. Lamentaciones capítulo 1 y verso número 6. Cuando lo tenga, dígame. Muy bien, ya explicamos el asedio. Ahora sí. ¿Ya lo tiene? Lamentaciones, capítulo 1 y verso número 6. Dice, de la hija de Sión se ha ido todo su esplendor. Sus príncipes son como ciervos que no hallan pasto. Huyen sin fuerzas delante del perseguidor. Entonces, algo que veíamos en la mañana es que necesitamos nosotros fe. Amén. Sin fe es imposible agradar a Dios. Necesitamos fe para poder ser auxiliados en medio del asedio. Entonces, hay una potestad que es el perseguidor. Y entonces dice ahí en ese verso, Lamentaciones 1, verso 6, dice, de la hija de Sión, dice, se ha ido todo su esplendor, es decir, está sin luz. ¿Qué más dice ahí? Sus príncipes, dice, son como ciervos que no hayan pasto. Entonces, ¿hay hambre? ¿En quiénes hay hambre? En los príncipes, ¿verdad? Así dicen todas las versiones. Mire qué tremendo, ¿verdad? Dice, sus príncipes, dice, son como ciervos que no hayan pasto y huyen sin fuerzas. Huyen y no hay fuerzas. Veíamos nosotros también en la mañana cuando hablábamos del angustiador que dice que no hay fuerzas para dar a luz, ¿verdad? Y entonces mire qué interesante, porque dice esta potestad del perseguidor, dice que deja sin luz, dice la hija de Sión, se fue todo su esplendor, toda su iluminación, toda su luz, ya no tiene. Dice los príncipes, dice son como siervos, no hayan pasto. Entonces los príncipes son aquellos cabezas, ¿verdad? Incapaces de poder encontrar una forma de alimentar. Cuando se daba el asedio sobre una ciudad, el rey y los príncipes, que eran los que gobernaban, ellos tenían que buscar la manera de poder alimentar a toda la gente que estaba dentro. Y entonces dice que era tan terrible la situación en los días de Eliseo, cuando hubo un asedio sobre una ciudad, que el rey estaba muy molesto, estaba muy enojado. ¿Por qué? Porque decía él, pero ¿cómo es posible que esto esté sucediendo? Porque le fueron a decir a él cómo las mamás estaban comiendo a los hijos, era una situación terrible, se estaban comiendo a sus propios hijos. Y entonces en medio del asedio se dan esas cosas. Ahora fíjese esto, se queda sin luz, hay hambre, los cabezas no pueden encontrar un alimento, son incapaces de sustentarse ellos y de poder sustentar a aquellos que están bajo su cuidado. Y eso es bien tremendo, porque esos príncipes pueden ser tanto los ministros como los padres en el hogar. Amén. Ahora dice ahí, huyen, y lo terrible es que huyen pero no tienen fuerzas. Y detrás de ellos dice, huyen sin fuerzas, fíjese eso, delante del perseguidor. Y entonces esa potestad, esa palabra perseguidor, ahorita ustedes tal vez lo va a asociar o lo va a reconocer, se dice Radaf. ¿Se recuerda quién es el Radaf? El Radaf y el Dacá.
son dos ángeles, le decía yo hace algún tiempo que estudiamos eso, que ellos, hermano, tienen una función. Y entonces dice que ellos van, hermano, vigilando el camino, para que si hay un estorbo, lo quitan, ¿sí? Pero si alguien que va en el camino se sale del camino, entonces ellos van y lo traen de regreso. Pero no lo traen, hermano, cargadito, como decimos allá, ¿verdad? Como hacen con los bebés, chineadito, ¿verdad? ¿Cómo dicen aquí cuando cargan al bebé? Arrullarlo, no, lo dijo muy bonito la hermana. Allá decimos chinear, ¿verdad? Cuando lo hacen así, duérmete niño, duérmete ya, bueno. Ahora fíjese, porque dice que ese radaf, hermano, que es el que persigue, esa palabra radaf en hebreo, dice es correr detrás. Dice por lo general con una intención hostil, es decir, con el deseo, con la intención de provocar algún daño, algún sufrimiento. Dice esa palabra radaf también, dice figurativamente, dice de tiempo pasado, dice acosar, ahuyentar, buscar, combatir, perseguir, provocar una persecución, proseguir o seguir algo o alguien. Pero fíjese eso, dice es correr detrás de alguien. Y entonces mire qué interesante porque dice que estos se quedan sin luz, están con hambre, ven entonces al perseguidor y de delante del perseguidor empiezan a correr, ya no tienen fuerzas. Y fíjese que el trabajo de esta entidad o de esta potestad no es, hermano, echarle a uno la mano encima, sino que el trabajo es correr detrás. Va usted corriendo, hermano, y ahí viene detrás, ¿verdad? Y lo podría alcanzar y agarrarlo, pero no lo alcanza. Sino que se queda detrás, hermano, y va corriendo, y usted va huyendo, y va huyendo, y va huyendo. Y entonces cuando ve que usted de pronto como que ya se está quedando como sin aliento, corre como más despacito, pero lo sigue persiguiendo. ¿Sí me explico? ¿Cuál es el objetivo, hermano, de esa potestad? El objetivo de esa potestad no es agarrarlo y hacerle daño, sino que el daño se lo va a provocar poco a poco, mientras lo va persiguiendo. Por ejemplo, ¿cuántos aquí corren maratones? ¿O corrieron alguna maratón en su vida? 2, 3, bueno. ¿Cuántos han corrido? Todos hemos corrido. ¿Cuánto aguanta correr? ¿100 metros? ¿200? ¿500? Bueno, el trabajo de esta potestad es hacer que usted corra y no se detenga. Entonces, si usted empieza a correr, ¿qué sucede? Primero, empieza a agitarse, ¿verdad? Empieza a sudar, se empieza a cansar, le empiezan a doler las piernas, empieza usted a sentirse hasta mareado, ¿verdad? De que, Dios mío, ¿verdad? Pero fíjese lo interesante de eso, solo lo persigue, va detrás, va detrás, va detrás, va detrás, va detrás, y el objetivo es que usted se canse y que llegue un momento en el que usted realmente ya se quedó totalmente sin fuerzas y entonces usted caiga y se quede postrado. Amén. Entonces fíjese, el radaf, ¿qué es lo que hace? Ya no hay fuerzas, lo persigue, quita las fuerzas totalmente y finalmente el objetivo es que quede postrado. ¿Qué sucedió con la generación que quedó postrada en el desierto? ¿Se recuerda? Dice Hebreos, toda una generación quedó postrada en el desierto y perecieron allí. Entonces mire, salen ellos de Egipto y atrás ¿a quién traían? Al faraón y los carros del faraón. Entonces ahí venía el perseguidor, hermano, detrás de ellos. Dice que ellos, hermanos, se afligieron, se angustiaron durante toda la noche. Entonces sopló un viento, partió el mar en dos y entonces ellos empezaron a correr. Y mire qué interesante, porque dice que en el momento que ya está el mar partido en dos y hay tierra seca, dice que entonces Dios quita, hermano, la nube del medio, la columna de fuego que separaba el campamento de los hebreos del campamento de los egipcios. Y entonces Dios permite que los persigan. Dice que empezaron a atravesar por el mar, hermano, en seco, empezaron a atravesar y atrás venía el faraón.
Y si no se cierra el mar, los hubieran seguido por todo el desierto. Entonces mire qué interesante, porque dice que esa generación salió, y aunque ellos, hermano, vieron cómo perecieron los egipcios y cómo los carros del faraón, hermano, quedaron debajo del mar, pero la sombra de los egipcios nunca los dejó. Siempre los persiguió, hermano, por todo el desierto. ¿Por qué? Porque ellos constantemente pensaban, y hermano, y todo lo que ellos deseaban, ¿qué era? Era Egipto. Queremos volver a Egipto, llévanos de regreso a Egipto, las cebollas de Egipto, los pepinos de Egipto, las cosas que comíamos en Egipto. Entonces dése cuenta, el perseguidor ahí estaba. ¿Y qué era lo que hacía? Los asediaba, hermano, constantemente. ¿Por qué? Porque no les permitía a ellos pensar en la tierra prometida, sino que ellos pensaban en la tierra que habían dejado atrás. Entonces dése cuenta, asedio, ¿qué dijimos que era? Rodearlo, impedir que salga e impedir también que algo entre. Entonces ellos, hermano, quedaron encerrados en esa mentalidad egipcia, de tal manera que aunque les hablaban de la tierra prometida, y les hablaban de la tierra que fluye leche y miel, y les hablaban de la prosperidad de esa tierra, pero ellos no podían salir, hermano, de su mentalidad egipcia. Tenían un perseguidor ahí. Ahora, mire qué terrible, porque dice que toda esa generación entonces quedó postrada, quedaron tirados en el desierto. Fíjese esto, déjeme ir acá, ya se me perdió. Acompáñeme. ¿Dónde está? Quiero mostrarle algo acá. Oiga esto, Salmo 18. Salmo 18 y verso 36. ¿Ya lo tiene? Oiga eso, está hablando David, y está hablando, hermano, en una faceta como perseguidor. Dice, ya lo tiene, dice, verso 36, ensanchas mis pasos debajo de mí y mis pies no han resbalado. Pero dice ahora 18:37, perseguí, es Radaf, perseguí a mis enemigos y los alcancé, y no me volví hasta acabarlos. Los destrocé, no pudieron levantarse, cayeron debajo de mis pies. Mire el trabajo entonces del perseguidor: perseguir, alcanzar, y fíjese eso, dice hasta que los acabó. Es decir, que ya no quedó, hermano, aliento en ellos, no quedó fuerza, no quedó energía. Entonces los persiguió hasta que ellos no pudieron más, y entonces cayeron. Una vez que ellos cayeron, dice, ellos no pudieron levantarse y cayeron, quedaron debajo de mis pies. Cuando David, hermano, dice, peleó con Goliat, usted se recuerda, dice que lanzó la piedra, cayó Goliat, y entonces él corrió. Dice que entonces se paró sobre el gigante y le cortó la cabeza. Entonces mire qué terrible, porque dice que él persiguió, hermano, sus enemigos, los alcanza, los pone debajo de sus pies, y eso es precisamente lo que las potestades buscan. Por eso es que una generación, hermano, en el desierto, ellos cayeron postrados. Y sobre ellos, hermano, aunque no se pueden ver o no las pudieron ver, pero sobre ellos seguramente las potestades habrán cantado victoria. Mire qué terrible, porque toda una generación perecer en el desierto. Fueron perseguidos, hermano, dieron 40 años, hermano, estuvieron siendo perseguidos en el desierto hasta que perecieron todos ellos. Y solamente 2 tuvieron la visión. Oiga eso, ¿quiénes fueron? Josué y Caleb. Pero ellos, hermanos, ¿sabe qué veo yo? Que ellos pudieron salir de esa mentalidad egipcia, pudieron ver la tierra y pudieron, hermano, tener fe. Pudieron creer en lo que Dios les había dicho, que iban a entrar en esa tierra.
Por eso ellos se desprendieron, hermano, de Egipto y entonces abrazaron una nueva visión. Ahora entonces, ¿qué es lo que usted y yo tenemos que hacer? Porque, hermano, muchos hermanos son asediados, son encerrados, son perseguidos y, hermano, no logran salir todavía de la mentalidad, hermano, de Egipto, de la mentalidad mundana, de cómo fuimos criados y enseñados en el mundo. Y mientras no podamos salir de ahí, hermano, no vamos a hacer nada. Por eso mire qué terrible es cantar, hermano, alabar, pero estar uno encerrado. ¿Sabe cómo es eso? Es como en el Salmo 54, creo que es, cuando habla, hermano, de los ríos de Babilonia. Dice que ahí se sentaban, hermano, los cautivos, hermano, frustrados y decepcionados, y llegaban los caldeos, llegaban y les decían: cántenos los cantos de Sión, esas canciones alegres que ustedes cantan. Y, hermano, ellos contestaban y decían: ¿cómo cantaremos el cántico del Señor en una tierra extraña? En una tierra donde somos cautivos, en una tierra donde somos esclavos. Entonces, ¿cómo vamos nosotros a alabar? ¿Cómo vamos a cantar? ¿Cómo vamos a adorar si estamos nosotros en medio de un asedio? ¿Sí me explico? ¿Cómo va a poder usted alabar y adorar si se está dejando asediar? Porque mire, cuando un ejército venía en contra de una ciudad, no era de la noche a la mañana. Se tenía que dar, hermano, una diferencia, se tenía que dar un choque, hermano, de opiniones. Un rey se tenía que enfadar con el otro y entonces ya los dos sabían que algo iba a pasar. Entonces establecían, hermano, sus mensajeros y sus atalayas. Ponían un atalaya a tantos kilómetros, otro a tantos kilómetros, ponían 3 o 4. Y entonces el primer atalaya, si él veía un movimiento de ejércitos, entonces lanzaba una señal. El siguiente atalaya que estaba, hermano, por allá veía la señal y entonces, hermano, le lanzaba la señal al otro. Entonces de esa manera la ciudad, el rey y todos se enteraban y decían: vienen los enemigos a 50 kilómetros, a 100 kilómetros. Y entonces preparaban la ciudad precisamente para defenderse. El problema era que muchas veces, hermano, si el atalaya no avisaba, si no había vigías, hermano, de repente despertaban al día siguiente y tenían el ejército rodeando la ciudad y ya no podían hacer nada. Entonces mire qué terrible, porque cuando el enemigo viene y se establece alrededor nuestro, si nosotros, hermano, no hacemos algo, nos va a asediar. Y llega una potestad y detrás de esa potestad llega otra. Y, hermano, al menos yo le mostré hoy en la mañana 13. Y, hermano, debe de haber más. Pero al menos 13 podemos encontrar en la Biblia fácilmente. Y usted busca, va a encontrar otras. Pero oiga eso, este Radaf, este perseguidor, lo que va a hacer, hermano, es precisamente alcanzarlo, hermano, acabarlo, dejarlo sin fuerzas. Por eso es que, mire, hay gente que a veces, hermano, llega el domingo y no tiene ganas de ir al culto, porque lo dejaron sin fuerzas. ¿Sabe qué? No está endemoniado, ¿sí? Fíjese que las potestades no es, hermano, que el Radaf, se le metió un Radaf, no. Que el perseguidor se le metió un Sará, no, no es que se le metió, sino que esas potestades, dése cuenta, ¿qué es lo que hacen? Asediar, rodear, ponen un cerco, oprimen a la persona. Y entonces la persona, hermano, empieza a caer en diferentes situaciones, pero dése cuenta, no está endemoniado, pero tiene una potestad alrededor que le impide poderse desarrollar. Entonces viene el Radaf, hermano, cansa, fatiga. Y entonces cuando llega el día en el que hay que irle a rendir culto al Señor, estoy cansado, cómo estoy fatigado, no tengo energía, no tengo fuerza. Voy otro día, voy a verlo por internet, voy a buscar. Entonces se encuentra la forma de poderse quedar postrado. Y hay muchas formas de poderlo justificar. Tuve mucho que hacer en la semana, mucho trabajo, fui a visitar a no sé quién, es que esto pasó lo otro, y entonces se va una semana, 2 semanas, 3, 4, 6 meses, y la persona no se ha dado cuenta que lo que tiene es una potestad a su alrededor, que lo tiene asediado, y que por eso es que nunca tiene fuerzas,
nunca tiene energías. ¿Qué es lo que sigue después del Radaf? Y que eso sí ya es, porque mire, viene el Radaf o la potestad, asedia, pero oiga eso, preparan el camino para que sí luego vengan y actúen espíritus inmundos. Amén. Entonces ya ellos asediaron la ciudad, no hay auxilio, no hay salida, la ciudad empieza a caer entonces y se empiezan a abrir brechas por donde entran entonces ahora enemigos, espíritus inmundos. Por ejemplo, viene el Radaf, persigue, fatiga y le abre la puerta a un espíritu inmundo que es Astenia. Se recuerda que hace algunos meses hablamos de eso. ¿Sí se recuerda? ¿Se recuerda de lo que es la astenia? Astenia, de hecho, hasta clínicamente, médicamente existe como enfermedad. Dicen, presenta un cuadro de astenia, pone el médico. Ese cuadro de astenia es que está debilitado, que no tiene fuerzas, no tiene energías, se encuentra muy, muy mal en cuanto a su condición física. Entonces mire qué terrible, porque viene el Radaf, fatiga, dice, quita las fuerzas, y cuando ya no tiene, entonces abre la puerta para que ahora sí se meta un espíritu inmundo. Ese espíritu inmundo entonces sí se va a meter y va a empezar a actuar desde adentro. Entonces, ¿cómo era que se metían en las ciudades cuando tenían asediada una ciudad? Por ejemplo, en los días de David, viene David y manda a su capitán Joab. Y le dice, mira, quiero que vayas y que tomes Jerusalén, porque voy a convertir a Jerusalén en la capital de mi gobierno. Y entonces dice que va hermano Joab, lleva el ejército, y hermano no hallaban cómo entrar y todo. Y entonces viene y dice David, bueno, voy a premiar al que tome la ciudad. Y entonces dice que cuando dijo hermano que iba a dar un premio y todo, se le prendió el foco a alguien. Y entonces dijo, vamos a meternos por los túneles de desagüe y del agua. Y por ahí se metieron. Dice que entrando por ahí, hermanos, lograron llegar a la ciudad y tomaron la ciudad desde adentro. Entonces mire qué terrible, porque quiere decir que por donde está nuestra suciedad, por ahí se va a meter. ¿Quién? ¿La potestad? No, la potestad no. El trabajo de ella ya se hizo. Debilitó, cansó, quitó fuerza, quitó energía. Ahora llega la astenia. ¿Por dónde se va a meter? Se va a meter por donde esté nuestra suciedad. Por eso es que debemos nosotros, dice la Biblia, el que esté limpio, límpiese más. Y el que esté sucio. Gracias a Dios que los que estamos hoy aquí solo limpios hay. Bueno, no dijeron amén, pero ¿verdad? Mire pues, déjeme mostrarle algo más acá. Acompáñeme a Job capítulo 30. Verso 15. Mire del verso 14, para que tengamos mejor el contexto. ¿Ya lo tiene? Dice, como por una ancha brecha vienen, en medio de la tempestad siguen rodando. Contra mí se vuelven los terrores, como el viento persiguen mi honor, y como nube se ha disipado, ¿cómo dice ahí? Mi prosperidad. Oiga eso, dice como por ancha brecha vienen, es decir, asediaron la ciudad. La brecha que es, cuando ya se logró violentar el muro, hay un muro aportillado y entonces hay por dónde entrar. Dice, viene por ancha brecha, en medio de la tempestad, dice, siguen rodando, es decir, siguen avanzando. Contra mí se vuelven los terrores. Entonces mire qué terrible, ¿verdad? Porque primero lo persiguieron. Se abre la puerta, hermano, y entonces entra la astenia. Y cuando ya entra, empieza entonces, dice, a llenarse de miedos, a llenarse de terrores. Dice, como el viento persigue mi honor, como nube se ha disipado mi prosperidad.
Entonces mire qué terrible, porque después de la astenia, dice, desapareció su prosperidad. Pero ¿por qué se llevó la prosperidad? ¿Por qué desapareció la prosperidad? Dice la Biblia, el que no quiera trabajar, que no coma, ¿verdad? Entonces mire lo terrible de esto, porque quiere decir que esa astenia, ¿cómo se manifiesta? ¿Cómo se empieza, hermano, a ver? Es algo que usted y yo conocemos, que no necesariamente porque lo tengamos, ¿verdad? Que se llama pereza. Entonces dice la Biblia, al perezoso en el libro de Proverbios le dice, así vendrá tu pobreza como un hombre armado y no podrás hacer nada. Entonces dice, el perezoso, dice, es como la puerta, dicen Proverbios. ¿Por qué? Porque dice que solamente sobre la cama se voltea así para un lado y luego para el otro. Así como la puerta, ¿verdad? Usted ve que la puerta se mueve todo el día, ¿verdad? Por ejemplo, en las oficinas, hermano, las puertas se mueven todo el día, ¿verdad que sí? Tas, tas, tas. ¿Pero a dónde van? A ninguna parte. ¿Y qué logran? Nada. ¿Qué alcanzan? Nada. Y al final del día, hermano, rechinaron todo el día, pero no consiguieron nada. Entonces dice ahí en Proverbios, le dice al perezoso, mira, así va a llegar tu pobreza, así va a llegar tu escasez, vas a padecer, vas a tener hambre. ¿Por qué? Porque, hermano, no hace nada. Entonces la prosperidad, hermano, tiene que irse, tiene que desaparecer. Por eso dice entonces ahí en el libro de Job, oiga eso, abrieron brecha, se metieron por ahí, dice, como una tempestad llegaron, se llenó de terrores, dice, y entonces, hermano, apareció el Radab, dice, detrás de su honor como una nube disipó su prosperidad. Verso 16, ahora en mí se derrama mi alma y días de aflicción se han apoderado de mí. ¿Por qué? Porque, hermano, se llena de pereza, se va la prosperidad, entonces ya no hay. Y entonces como ya no hay, ¿con qué? Entonces empieza la aflicción. Dese cuenta, le abrió la puerta a otra potestad. Porque en la mañana hablamos acerca un poco de eso, de la aflicción. Oiga, eso dice, se derrama mi alma y días de aflicción se han apoderado de mí. De noche él traspasa mis huesos dentro de mí y los dolores me corroen, dice, no descansan. Entonces mire qué terrible, porque llega el perseguidor, quita las fuerzas, quita la energía, quita las ganas, abre una brecha en el muro para que llegue entonces un espíritu inmundo que se llama astenia. La persona entonces se hace perezosa. La prosperidad, hermano, que podía haber, el ingreso que podía haber, la provisión que podía haber, se acaba y ya no hay más. Y entonces aquella persona empieza a entrar en aflicción, empieza a entrar en una situación tan difícil que si usted, por ejemplo, ve, hermano, hacia allá, hacia Europa, Grecia, por ejemplo. En Grecia, hermano, empezaron a vivir una crisis económica terrible. Tan terrible que la gente, hermano, se empezó a matar. Llegaban delante, hermano, de los alcaldes y de la gente, y delante de ellos se suicidaban. ¿Por qué? Porque no solo se les fue la prosperidad, sino que, hermano, no hay dinero, no hay trabajo. Y entonces en medio, hermano, de una situación así, la gente empieza a desesperarse. Y ahora todo esto, hermano, que se lo digo yo y le he dicho yo desde hace algunos días atrás, que lo traigo en mi corazón decirle, que, hermano, sobre el mundo vienen días difíciles. Y usted y yo ojalá viviéramos en el Edén, ¿verdad? Porque en el Edén, hermano, ¿cómo era? Extendía la mano y ahí estaba la fruta, extendía para el otro lado y no había árboles de tortillas, pero si hubiera habido hubiera sido rico, ¿verdad? Tirar la mano y a la tortilla hecha. ¿Qué hacía el hombre y la mujer en el Edén, hermano? Eran unas vacaciones eternas. Porque, hermano, ¿qué hacían? Solo cuidar el lugar. Pero cuando ellos pecan y salen de allí, viene el Señor y les dice, ahora sí van a tener que trabajar para poder comer hasta lo más mínimo.
porque la tierra ya no les va a dar nada. Ahora van a tener que esforzarse, van a tener que trabajar. Y entonces mire qué terrible, porque sobre el mundo entonces vienen, hermano, días muy difíciles. Y si usted y yo no ponemos atención, y si usted y yo quitamos la mirada, hermano, de las cosas espirituales, nos van a asediar. Eso, hermano, donde ya no tengan asediados algunos, que no vinieron hoy, ¿verdad? De verdad. Muchos, mire, muchos no vinieron hoy porque están asediados. Amén. No todos, ¿verdad? Pero dése cuenta, si no ponemos atención, va a ser tal el asedio que va a llegar un momento en el que usted va a ver que otros han logrado preservar la prosperidad que Dios les ha dado en este año. Pero también usted va a ver cómo a otros se les va a ir entre las manos. Se van a angustiar, se van a afligir, se van a preocupar. ¿Pero por qué? Porque, hermano, no pusieron atención. ¿Sabe qué? Ahorita yo estoy así como el atalaya. Le estoy diciendo, hermano, a 100 kilómetros vienen los enemigos, vienen cabalgando. Y entonces usted tiene que poner atención. Pero el que no pone atención, dice en el libro de Ezequiel, dice, si el atalaya avisa, sí dice y todo, pero el que no quiso escuchar, o el que escuchó y no quiso hacer nada, y le pasan encima a los enemigos y se muere, su sangre va a ser sobre su propia cabeza. Y el atalaya queda libre. Amén. Entonces ahora yo le estoy diciendo, hermano, ahí están las potestades, nos quieren asediar, quieren rodearnos, quieren cercarnos, quieren abrir brecha en nuestro muro para introducir espíritus inmundos. Y usted y yo tenemos que hacer algo. Amén. Ahora usted puede decir, hermano, está muy jalado eso y todo. Entonces usted, como dice la Biblia, usted va a correr por su propia cuenta. Amén. Ahora mire entonces, porque dice ahí, dice en Job, hermano, mire la condición a la que llega. Dice, su alma, hermano, ya se derrama y está en medio de días de aflicción. Y eso es, hermano, lo que yo quiero que usted entienda. Dios no quiere que usted viva el próximo año en días de aflicción. Amén. Dios quiere que usted viva, hermano, en días de prosperidad, en días de paz, en días de tranquilidad. Que cuando el Señor venga y que suene la trompeta, hermano, usted esté disfrutando de la paz de Dios. Amén. ¿Por qué? Porque, hermano, el Señor, ¿a qué nos llamó el Señor? Dice que Él nos ha llamado ¿a qué? A paz, no aflicción, sino que dice, a paz nos ha llamado el Señor. Entonces yo entiendo que Dios quiere que cuando suene la trompeta, usted diga, qué rica vida tuve aquí en la tierra, vámonos ahora al cielo. Amén. Y no, hermano, como un grito desesperado. Es que mire, el grito de la novia y el grito del espíritu en Apocalipsis, cuando dice el espíritu y la novia dicen, ven. Pero, hermano, ese grito de la novia, ese grito del espíritu no es un grito de desesperación, de aflicción. ¿Sí me explico? No es así de ¡ay, ven! Sino que es un grito, hermano, de amor, porque es una novia que se quiere casar. 1, 2, es un chaperón, se dice, ¿verdad? Es un chaperón que quiere ya librar su responsabilidad, ¿sí? De entregar íntegra. Fíjese, la novia va íntegra, no va afligida. No va, hermano, así pelona porque se le estaba cayendo el pelo de la aflicción. Sí. Hermano, no es una novia que va haciéndose el ojo. Ay, Señor, ya viniste, qué bueno, vamos a casarnos, Señor. No, es una novia que va tranquila, que está bien. No es una novia que va tomando Valium, Prozac y no sé qué más cosas y todo, porque, ay, Señor, qué bueno, ya veniste, porque después de la Santa Cena todos los días un Valium. ¿Sabe qué? Es una novia que va bien.
Entonces ese grito no es un grito de desesperación de ya no aguanto. Amén. Eso, hermano, nos marca algo que usted y yo tenemos que ponerle mucha atención. Quiere decir que el Señor viene por una iglesia y los que son parte de esa iglesia, hermano, no tienen por qué estar ni afligidos, ni perseguidos, ni nada. La iglesia que se va no es una iglesia que está asediada. Amén. Porque usted y yo nos dieron armas. No nos hicieron inútiles. ¿Se recuerda que hace algún tiempo le hablé de eso? Hace algunos meses le dije, hermano, tenemos que ser una milicia. ¿Por qué? Porque dice que la novia, ¿cómo asciende? Dice, asciende, dice, como ejércitos en orden. No sube como labrador, no sube como atleta, no, sube como ejércitos en orden. Entonces es una milicia. Quiere decir entonces, hermano, que es una iglesia que está capacitada, está habilitada para defenderse. No solo para defenderse, sino para provocar daño en el enemigo. Entonces, las potestades quieren asediarnos, pero nosotros debemos de asediarlas a ellas. Amén. Va a decir usted, hermano, ¿y eso cómo se hace? Porque, hermano, nosotros somos más. Dice, más fuerte es el que está en nosotros que el que está con ellos. Amén. Entonces mire cómo trabaja Dios. ¿Se recuerda de Gedeón? Gedeón vio y dijo, 300, ¿qué voy a hacer con 300, Señor? Aquí somos 300, ya son 300,000. ¿Eran cuántos? 100,000 por cada uno, ¿no? Hizo sus cuentas Gedeón y dijo, a estos no les vamos a servir ni para el arranque. Viene Dios y dice, no te preocupes, los vamos a asediar. Y hermano, asediaron al ejército enemigo. Los rodearon. ¿Con qué los rodearon? Con trompeta, con cántaro, con espada, con antorcha. 4 cosas. Y ahí iban, hermano, todos, y dijo Gedeón, bueno, van a hacer lo que yo haga. Y mire, ese es el secreto para hacer un asedio y que el asedio tenga éxito. Hagan lo que yo haga. Entonces yo le digo a usted, usted haga lo que yo hago. Ayuno, ¿qué tiene que hacer usted? Orar, culto, Santa Cena. Ese es el asedio. Entonces viene Gedeón y dice, lo que yo voy a poner sobre mi cuerpo como armadura y como armas y todo, ustedes también. Y a todos los armó igual, a los 300. Dice que entonces los puso alrededor, hermano, de todo el ejército enemigo. Mire, imagínense la distancia, hermano, a la que estaba. Y entonces los pone, hermano, alrededor en los cerros y dice, cuando oigan la señal, entonces todos hacen lo que yo voy a hacer. Y hermano, dio la señal, lo hicieron. Y hermano, tuvieron éxito. Dice que entonces el enemigo que venía para asediarlos a ellos lo asediaron y los destruyeron. Dice que los mismos enemigos entre ellos mismos se mataban. Ya se imagina, hermano, el ejército de Gedeón, hermano, ellos allá arriba solo tocando la trompeta con la antorcha, hermano, y gritando. Y allá abajo, hermano, un gran desorden en medio de los enemigos, y se mataron y salieron huyendo. Entonces, dése cuenta, no es que ellos nos asedien a nosotros, usted y yo tenemos que asediarlos a ellos. ¿Para qué? Para que huyan. Por eso dice la Biblia, ¿verdad? Que enfrentemos al enemigo. ¿Y qué va a hacer él? Y huirá de vosotros. Pero si le tenemos miedo, y si nosotros, hermano, dejamos que nos persiga, y entonces caemos, hermano, en esa condición de, ay, no tengo fuerzas, no tengo ganas, otro día, ya me cansé, mucho culto, este año ya fui a 5 cultos, ya mucho. ¿Verdad? El próximo año empiezo. Y sabe que hay gente, hermano, que hace propósitos, ¿verdad? Cada fin de año, este año sí voy a venir a todos los cultos. Hermano, no viene ni al primero. Viene al del final del año, ¿verdad? Y a las 12 se va y ya no volvió, hermano. Hay que preguntarle a Santa Claus a ver qué pasó con él. Ahora mire, por eso es que, hermano, le he hablado solamente de 2 de esas potestades y de cómo trabajan. Pero lo que yo quiero que usted entienda es
que usted no está para que lo hagan pedazos. Amén. Usted no es carne de cañón, sino que usted, lo que Dios quiere es que usted vaya de victoria en victoria, de poder en poder. Amén. Que usted vaya ascendiendo de un nivel bajo a otro más alto, más alto, más alto. ¿Por qué? Porque va a llegar un momento en el que usted tiene que alcanzar la estatura del varón perfecto, que es Cristo. Amén. Dígame usted cuántas potestades pudieron asediar al Señor. Mire, yo veo al Señor Jesús, hermano, ¿quién le sacaba carreras al Señor Jesús? ¿Cuándo ve usted al Señor Jesús huyendo? Nunca. Yo veo, por ejemplo, un Pedro, hermano, que lo agarraron, lo metieron preso, tuvieron que mandar un ángel, llega el ángel y lo saca, hermano, le abre las puertas y todo, y dice la Biblia, él creía que era una visión, por eso, hermano, iba bien tranquilo. Hasta le tuvo que decir el ángel, ponte los zapatos. Así dice la Biblia. Le dice, ponte los zapatos, porque él creía que era una visión. Entonces, hermano, como creyó que era una visión, dijo, no, pues no ocupo los zapatos, ya ahorita me voy a regresar. ¿Sabe qué? Él ya estaba, hermano, con su mente encerrada también en esa cárcel. Dijo él, aquí estoy en la cárcel, ya no voy a salir, no hay forma en la que salga. La única forma es que Dios me dio una visión. Y hermano, creyó él que era una visión y empieza a caminar y dice, ponte los pies, los zapatos, hermano, empieza a caminar, los saca y ya que está afuera, le dice, ahora sí, vete allá donde están los demás. Y dice la Biblia, y todavía él no creía que fuera cierto. Entonces, oiga, lo tenían encerrado, ya lo tenían asediado. No solo eso, sino que su mente estaba ya, hermano, asediada. Él dijo, ya estoy aquí metido y de aquí ya no voy a salir. Y lo estaban liberando. Y él todavía seguía encerrado. Y ya estaba afuera. Y él todavía seguía metido en la cárcel. Entonces, mire, tenemos nosotros que tener el cuidado de, uno, no dejarnos asediar. Dos, si ya estamos asediados, hermano, clamar al Señor. ¿Se recuerda que lo vimos en la mañana? Clamar al Señor para que Él envíe un libertador. Y cuando nos saquen, hermano, asegurarnos nosotros de que nuestra mente también sea liberada juntamente con nosotros. ¿Por qué? Porque el Señor nos va a sacar de esa condición, pero si su mente no sale de ahí, va a regresar. Por eso Israel salieron y iban por el desierto, pero ellos querían volver a Egipto. Querían estar donde los oprimían. Amén. Por eso, mire, la iglesia que el Señor viene a recoger, la iglesia que va a ser arrebatada, la iglesia que oye la trompeta, no es una iglesia desesperada, hermano, porque ya no haya que hacer, porque ya tiene hambre, porque aquí, no. Sino que es una iglesia que ama al Señor, que busca al Señor y que aunque no es millonaria, porque hermano, prosperidad no quiere decir que uno sea millonario, aunque algunos probablemente el Señor los vaya a prosperar de esa manera. Prosperidad es que usted tenga, dice la Biblia, techo, vestido y alimento, y usted es próspero. Entonces, a la iglesia del Señor no le va a faltar nada de eso. Amén. Hay algunos que van a ser probados, es cierto. Amén. Van a ser probados en escasez, van a ser probados en eso, pero va a haber otros que no. Y esos que no van a estar en esa condición, ¿cuál es su responsabilidad? Auxiliar al que sea probado, para que su fe no falte. Por eso usted lea el libro de los Hechos. Y en el libro de los Hechos, hermano, dice que llegó a una ciudad, no sé si fue Jerusalén, no sé qué ciudad, que llegó una crisis. Y había, hermano, escasez, había hambre. Y entonces dice que cuando lo supieron en otra ciudad, Pablo estaba ahí. Le dijeron, Pablo, ¿tú vas para allá? Sí, voy para allá. ¿Sabes qué? Hicimos una colecta. Y entonces dice que le dieron y le dijeron, mira, lleva esto para los hermanos que están allá. Los que no estaban, hermano, en probatorio económico, auxiliaron al que estaba en ese probatorio. Amén. Entonces dése cuenta, a algunos el Señor los va a prosperar, los va a levantar, pero tiene que saber para qué es. Por eso yo le he dicho un ejercicio, ¿verdad? ¿Cuál es? Que cuando alguien se acerque para pedirle, usted dé, a menos que el Señor le diga que no. Amén. Pero usted dé una moneda, trate de llevar siempre monedas.
No va a llevar monedas de 10 centavos, hermano, porque ¿verdad? El pastor dijo que siempre llevara monedas de las más chiquitas, de así, de 10 centavos son esas, ¿no? Trate de llevar por lo menos, hermano, de a 2 pesos, ¿sí? Lleve sus moneditas y cuando se le acerquen y todo, Dios te bendiga. Cuando le digan, muchísimas gracias, Dios lo bendiga, agarre la bendición. Amén. Mire, no es el hecho de que si a usted le están, porque si usted lo ve así, ay, me están robando una moneda, usted no va a recibir nada. Usted dé y entonces dése cuenta si es buena tierra, porque la buena tierra va a dar fruto, fruto de labios. Usted va a dar y le va a decir, Dios lo bendiga. Usted diga, amén. Porque esas bendiciones son las que cuentan. Porque usted no sabe si ese es su ángel de Jacob. Amén. ¿Se recuerda de Jacob? Dice, Jacob se peleó con el ángel. A usted no le están pidiendo que se pelee con el ángel, ¿sí? Sino que usted de pronto dice, tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed, no me diste de beber, estuve preso, no me visitaste. Entonces usted de pronto da y si lo bendice, usted no sabe si es un ángel mandado por Dios para bendecirlo. Si lo bendice y usted recibe la bendición, ya la hizo. Porque el que Dios bendice va a ser bendito. ¿Se recuerda lo que dijo Isaac? Cuando llega Esaú y le dice, no tienes otra bendición, y le dice, mira, yo ya bendije a tu hermano y bendito será. Entonces ya cuando Dios decreta una bendición, ¿quién puede ir en contra de eso? Entonces, ¿cuál es la forma en la que usted, hermano, va a poder ir hacia adelante? Acumulando bendiciones. Trate de arrebatar bendiciones. Amén. Porque mire, la bendición no es que alguien le profetice. La bendición es que la profecía usted la crea y que la profecía se cumpla. Amén. Ese es el gran problema que tiene mucha gente, mucho cristiano aquí en Sabinas, que creen que es, hermano, de ir a pararse enfrente de un profeta para que le diga, hermano, cosas bien tremendas y todo, pero no lo está creyendo, ni tampoco está viviendo de acuerdo a eso. Entonces, ¿qué se le va a cumplir? Nada. Es que mire, la profecía no es una palabra de parte de Dios para forzar la naturaleza y los eventos de tal manera que eso se cumpla aunque usted no haga nada. Y no es así. Por ejemplo, le dicen, hermano, ¿se recuerda de Ezequías, aquel rey que estaba enfermo? Y entonces viene el Señor y le dice, mira, ese hombre, ve, le dice al profeta, ve y dile que se va a morir. Va el profeta y le dice, te vas a morir. Viene él y llora, hermano, dice, y entonces le rogó a Dios, Dios tuvo misericordia. Le vuelve a hablar al profeta, ve con el mismo que le dijiste que se iba a morir. ¿Y ahora qué le digo, Señor? Que ya no se va a morir. Muy bien, y entonces ¿qué más? Señor, vas y le dices, mira, dice el Señor, ya no te vas a morir, te va a dar 15 años más, pero esa enfermedad que tienes y que te están poniendo en plastos de higos, dice el Señor que te los sigas haciendo. Tremendo, ¿verdad? ¿No era más fácil que el Señor lo sanara si le iba a dar 15 años más? Pero había que hacer algo. ¿Qué le estaba diciendo el Señor? Mira, vas a vivir 15 años más, pero si no te cuidas, esa infección que traes ahí, te vas a morir de la infección. Entonces dése cuenta, Dios no iba a forzar las cosas. Era voluntad de Dios que él atravesara por esa enfermedad. Y Dios no le cortó ese trato para hacer que se cumpliera la otra palabra de que iba a vivir 15 años. Le dice el Señor, mira, vas a vivir 15 años, pero si eres insensato, no vas a vivir ni 3 días. Y entonces viene aquel hombre y se tiene que poner los emplastos de higo hasta que sanó. Y vivió 15 años. Amén. Entonces viene Dios, da palabras proféticas, pero hermano, las palabras proféticas no son palabras que van a forzar toda la naturaleza. Usted tiene que hacer algo. Y es andar en obediencia y de acuerdo a la palabra de Dios. Y entonces la palabra profética se le va a cumplir. Amén. Por eso, mire, muchos van y dicen que me profetice. Ay, sí, me dijo. Y qué bueno que le dijo. El problema es que si no anda en obediencia, no va a pasar nada. Que si no busca al Señor, no va a pasar nada.
Porque estamos confundiendo el ministerio profético con la varita mágica, ¿va? ¿Verdad que sí? ¿Cuál es el concepto que nos metió el mundo? La varita mágica. Ya, está hecho, ¿verdad? ¿Qué quieres? ¿El vestido de Cenicienta? Ya, ahí está el vestido. Y ahora necesito el carruaje. Ahí está. ¿Verdad que sí? Y entonces muchos piensan que cuando el profeta, hermano, habla, el profeta es la varita mágica de Dios, piensan muchos. Ah, ya dijo. Ahí está. Ya dijo. No es así. Profetiza de parte de Dios, pero depende de usted que se cumpla. Amén. ¿Por qué? Porque, hermano, a Dios no lo vamos a engañar. Dice el Señor, Dios es un buen padre y sabe dar buenas dádivas, ¿verdad? Entonces dice el Señor enseñando, dice, el buen padre dice, si su hijo le pide un pan, no le va a dar una piedra. Y si le pide un pez, no le va a dar una serpiente. Amén. Entonces viene Dios y lo ve usted y me ve a mí. Entonces Dios no le va a ofrecer a usted algo que le va a hacer daño. Amén. Entonces viene Dios y dice, yo veo en ti y quiero que tú estés en tal condición, pero usted tiene que llegar hasta allá. Amén. Yo veo que tú vas a estar allá arriba, pero Dios no lo va a subir. Usted se tiene que subir. Amén. Es que está muy alto. Cuando usted se esfuerce por subir, Dios le va a meter el empujoncito. Amén. Por eso, mire, Dios, hermano, nos ha dejado, dice acá, la palabra profética más segura. Y hacemos bien en oír a ella. Es la Biblia. Amén. Y si de parte de Dios, Dios envía entonces un ministerio profético y le confirma lo que ya está ahí, quiere decir que la voluntad de Dios es que eso se cumple en su vida. Pero eso no es para que usted se siente y se acomode, sino que es para que usted, hermano, se levante, se esfuerce, haga todo lo que usted puede, y entonces viene Dios y va a multiplicar sus fuerzas. Amén. Por eso dice la Biblia, Él da fuerzas al cansado y se las multiplica al que ya no tiene. Entonces dése cuenta, ese del que está hablando ese pasaje, que ya no tiene fuerzas, ¿quién es? Es uno que el Radaf lo agarró, lo asedió y ya lo tiene en el piso. Entonces, aun cuando ya lo tienen a uno en el piso y el diablo diga, ahora sí ya te agarramos, el Radaf te hizo caer, aún de ahí nos levanta el Señor. ¿Cómo? Dando fuerzas al cansado. ¿Cómo? Multiplicándole las fuerzas al que ya no tiene. Pero usted tiene que querer levantarse. Amén. No es que Dios va a llegar, hermano, y le va a decir, levántate, por favor, te voy a dar fuerza. No. ¿Sabe cómo es eso? Es como aquel que cae, ¿verdad? ¿Ha visto usted las películas de boxeadores? No. Rocky. No vio Rocky. Ay, dije, oh, ¿dónde vivió usted? ¿De qué planeta es, verdad? Pero hermano, ¿sabe qué es lo que tenían esas? Caía y ¿qué hacía? ¿Sí o no? Estaba, hermano, ya tirado y todo, y se agarraba, hermano, ya iba y todo, y le volvían a dar, hermano, y ¡pum! Va otra vez, ¿y qué hacía él? Se volvía a levantar. Entonces, dése cuenta, no se trata de si lo tiraron, se trata de si se quiere levantar. Amén. La palabra de Dios se va a cumplir siempre y cuando usted se quiera levantar, si no, hasta ahí llegó todo. Amén. Entonces viene Dios y dice, se quiere levantar, y mire, es como aquel, ¿verdad? Le dice el entrenador desde afuera, tiro la toalla, no, pero ya te están matando, no importa, porque quiere seguir, porque quiere ganar. Pero hay otros que ven al entrenador, hermano, con desesperación, así como que, ¿a qué hora vas a tirar la toalla? Porque es el entrenador el que la tiene que tirar. Y Dios no quiere que usted tire la toalla, quiere que se levante, que agarre fuerzas y que agarre al que lo hizo caer y lo arreman en la esquina. Eso es lo que Dios quiere. Amén. Hay potestades, su trabajo es asediarnos.
pero usted y yo tenemos uno, que es más fuerte que todos ellos juntos. Y ese lo tenemos usted y yo adentro. Entonces dice, hermano, que al que corre, dice Isaías, ¿qué va a suceder? Le van a salir alas. Entonces cuando venga el perseguidor y usted ya no aguanta, ¿qué va a suceder? Pues usted, voy a caer. Y entonces, como usted ha buscado al Señor, como ha agradado al Señor, viene Dios y le van a brotar alas. Entonces usted, me voy a caer, y entonces empieza a volar. Qué bonito, ¿va? Se imagina uno ya así como, ya voy a caer, Señor, y salen las alas. Dice en Apocalipsis que a una mujer se le dieron las alas del águila, que es la iglesia. Entonces dice ahí en Isaías, los jóvenes, dice, se fatigan, caen, se cansan, pero los que esperan al Señor, ¿qué dice? Tendrán nuevas fuerzas, correrán, caminarán y les brotarán piñones como águilas, dice una versión, ¿verdad? Pero dice, les brotarán alas como águilas. Entonces, oiga, cuando ya las piernas ya no le dan a uno, salen las alas. Pero es para aquellos que esperan al Señor. Amén. No los que están esperando que Dios haga las cosas por ellos, sino los que esperan al Señor, es decir, su venida. Y usted está actuando, está trabajando, está activando, está constantemente delante del Señor, alaba, adora, busca al Señor todos los días, lee su Biblia, se arrodilla para orar todos los días, aunque sea 5 minutos. A esos les van a salir alas. Amén. Cierre sus ojos. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, Señor, te damos gracias por tu misericordia y tu bondad. Gracias, Señor. Nos has bendecido, Señor, en este día. Hemos dedicado, Señor, este día para bendecirte, Señor, para glorificarte, Señor, para buscar tu presencia. Y en el nombre de Jesús te suplicamos, Padre bendito, que veas, Señor, aquellos que están cansados, el que está fatigado, el que está angustiado, Señor. Dale nuevas fuerzas, Señor, en el nombre de Jesús. Enséñanos, Padre, a esperar, Señor, esa segunda venida con todo nuestro corazón, a anhelar, Señor, tu venida, a entregar, Señor, nuestro corazón, nuestros anhelos, a entregar, Señor, esa mentalidad, Señor, que sacamos del mundo, en el nombre poderoso de Jesús. Todo asedio de las tinieblas, en el nombre de Jesús, lo reprendemos en esta hora. Ahí donde estás, con tus ojos cerrados, ponte de pie, y en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, tú conoces tu condición, tu vida.